Y la semana pasada estábamos viendo lo que significa ser creados a la imagen de Dios. Espero que se recuerde, ¿verdad? Lo que significa ser creados a la imagen y semejanza de Dios. Y vimos en el capítulo 1 la creación de todo lo que hay en el universo, la creación de plantas, animales y la creación del ser humano. Y de esa manera se terminó el capítulo 1. El último versículo dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Así termina el capítulo 1. Y si tú vas al capítulo 2 de Génesis, todavía no empezamos el sermón, ¿verdad? Estoy mostrándole algunos detalles. Vas al capítulo 2 y dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra, que resume toda la creación, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Cuando uno está predicando el libro de Génesis, tú te puedes detener en muchas cosas. Aquí pudiéramos hacer el sermón específicamente acerca del día de reposo. Nosotros ya hemos enseñado acerca del día de reposo. Aprovecho para recordarle que tenemos nuestro canal de YouTube. Vaya a Iglesia Paramount en español y usted puede buscar en el playlist el libro de Éxodo, y cuando usted vaya al libro de Éxodo se va a dar cuenta que ya predicamos los 10 mandamientos y uno de ellos habla acerca del día de reposo. Aquí está siendo instituido el día de reposo. ¿Será que Dios se cansa? Por supuesto que Dios no se puede cansar, porque Él es omnipotente, es el mismo ayer y hoy y siempre, Él es inmutable, pero Él nos estaba enseñando algo. Así como es importante trabajar, también es importante descansar. Además, reconocemos que Colosenses dice que nadie nos puede juzgar por días, por fiestas, incluso dice que nadie te juzgue por el Sabbat. Nosotros en realidad sí todavía estamos celebrando el Sabbat, pero ¿quién es nuestro Sabbat? ¿Quién es nuestro descanso? Cristo es nuestro descanso, no solamente un descanso pasajero, sino que Cristo es nuestro descanso eterno. Y Cristo vino para morir por los pecadores, y Él resucitó. ¿Qué día? Él resucitó el primer día de la semana, y por eso es que la iglesia a lo largo de toda la historia se ha reunido el primer día de la semana. Así que si tú has leído Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2, sobre todo si es alguien que quizá es algo nuevo en las cosas de Dios, a lo mejor algo le sonaba extraño, como que algo no cuadraba con el tiempo. Y obviamente sabemos que Génesis capítulo 2 no necesariamente continúa un orden, no es realmente algo cronológico. Lo que realmente está pasando, yo sé que muchos saben esto, en el capítulo 1 tenemos toda la creación. ¿Y cuál fue la última cosa que Dios creó? El ser humano, ¿verdad que sí? Así termina el capítulo 1. Pero en el capítulo 2 es como si Dios la Biblia hiciera una pausa después de la creación del ser humano para explicarnos con detalle la creación de ese ser humano. ¿Sí se entendió? Así que una vez más, en el capítulo 1 es la creación de todas las cosas, y en el último día, el sexto día, Dios creó al ser humano. Y el capítulo 2 te va a explicar esa creación del ser humano con lujo de detalle. Eso nos va a aclarar mucho de lo que estamos mirando en esta serie. Otra cosa, hermanos, antes de comenzar, yo les decía que hay un título, la creación del ser humano, y bajo ese título de la creación del ser humano podemos apuntar a diferentes cosas. Por ejemplo, la semana pasada, ¿cuál fue el tema, hermanos? Lo que significa ser creados a la imagen de Dios, ¿cierto? Hoy el tema es la hombría y la feminidad según la Biblia, pero sigue estando debajo de ese gran tema, la creación del ser humano. Y el próximo domingo vamos a hablar de la institución del matrimonio, que sigue estando bajo de ese gran tema, la creación del ser humano. Así que una vez más, el sermón de hoy lo he titulado La hombría y la feminidad según la Biblia. Hermanos, de esto hay bastante material. No me dejará mentir si usted es una persona que le gusta profundizar, que hay muchos libros, se ha gastado mucha tinta escribiendo acerca de este tema. Tú puedes encontrar libros, videos, podcasts, predicación, está lleno por todos lados. ¿Sabes por qué hay tanto de esto, hermano? Esto nunca va a pasar de moda. Hablar de la masculinidad bíblica, la feminidad bíblica, nunca va a pasar de moda. ¿Por qué?
por el desastre que está pasando allá afuera. Y si allá afuera hay un desorden con este tema, la iglesia se tiene que mantener firme. Y si en 500 años Cristo no ha venido, va a estar peor allá afuera, la iglesia se sigue manteniendo firme sobre lo que es la hombría y la feminidad bíblica o según la Biblia. Hay 3 cosas principales que yo les voy a mostrar el día de hoy. La primera tiene que ver con los 2 sexos que existen biológicamente y también bíblicamente. La segunda tiene que ver con el rol que Dios estableció para el varón y el rol que Dios estableció para la mujer, teniendo en cuenta, hermanos, que estamos estudiando el libro de Génesis, ¿verdad? Y hay que aclarar esto desde ahorita porque yo sé que hay mucho material en otros pasajes del Nuevo Testamento. Ahora es la hombría y la feminidad bíblica según Génesis, el libro que estamos estudiando. Le voy a pedir que se ponga de pie, hermanos. Espero que hoy todo esté bien con su familia, con su esposa, esposo. Espero que no hayan llegado enojados, porque a lo mejor les va a ir peor después de este sermón. Génesis capítulo 2. Esta vez me voy a tener que saltar algunos versículos, hermanos, porque es amplio el pasaje, pero mira lo que dice el versículo 4 al 7. Si lo tienes en tu Biblia, Génesis capítulo 2, mira lo que dice el versículo 4 al 7. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, o sea, que está resumiendo. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual negaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Resumiendo los versículos del 8 al 14, nos habla cómo Dios plantó un huerto del Edén, puso al hombre ahí, nos habla de algunos ríos, y luego si te brincas al versículo 15, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Y estos textos los vamos a seguir estudiando cuando lleguemos al tema del pecado en el capítulo 3. Después llegamos al versículo 14, ya lo leí, el versículo 18, y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Bríncate al versículo 21. Y vamos a terminar leyendo del 21 al 25, y aquí le voy a pedir que yo leo el 21, usted lee el 22 y así sucesivamente. Yo leo el 21 y dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Lean ustedes. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Todos juntos el 25 dice: y ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Cierren sus ojos. Señor, gracias te damos en esta mañana. Estamos abriendo tu palabra y sabemos que eso es algo delicado y especial a la misma vez. Te pedimos, Señor, para que hoy tú uses a tu siervo para que solamente hable lo que tengo que hablar y lo que tú tienes preparado para esta congregación, lo que tienes preparado para mí, y que juntos sigamos creciendo en este libro tan hermoso. Te pedimos para que este mensaje sea un mensaje que no solamente nos edifique, sino que también nos motive a salir allá afuera y a experimentar lo que estamos aprendiendo. Gracias porque sabemos que tenemos familias piadosas en esta iglesia, pero también seguimos pidiendo para que más familias se puedan seguir fortaleciendo y podamos seguir experimentando y viviendo lo que tú has dejado ya escrito en tu palabra para el varón y para la mujer. Todo lo ponemos delante de tus benditas manos el día de hoy, ahora que estaremos en este tiempo en tu palabra, y te lo pedimos todo en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Decimos amén, amén. Puede tomar su lugar.
Una vez más, manténgase ahí en Génesis del capítulo 1 y el capítulo 2. Hermanos, muchísimos años atrás, y yo sé que muchos saben esto, muchísimos años atrás, sonaría algo ridículo, torpe, tener que estar explicando lo que significa ser hombre y lo que significa ser mujer, ¿verdad que sí? Pero hoy en día, por la depravación del mundo entero, por el pecado que abiertamente experimenta el mundo, por lo loco que está el mundo, un mundo que abraza la inmoralidad sexual, abiertamente pecando contra Dios, rebelándose contra Dios, un mundo que está luchando constantemente por redefinir lo que Dios ya ha creado de manera perfecta, hace que hoy tengamos que estar hablando de lo que significa ser hombre y lo que significa ser mujer. Por un lado tenemos toda la confusión de los sexos. Por otro lado tenemos toda la revoltura que se está haciendo con los roles que Dios ya había dejado establecido en su palabra. Y es muy fuerte porque a la mente del mundo esto no le entra, no cabe. Si tú le dices a una persona del mundo lo que Dios estableció para el hombre y lo que Dios estableció para la mujer, le va a sonar una locura que no tiene ningún sentido. Y como lo he dicho, hermanos, este tema lo podemos predicar hoy, lo podemos predicar en 100 años más y siempre va a seguir siendo relevante. Porque si entre los hijos de Dios a veces parece que no cuadramos en muchas cosas, imagínate los matrimonios allá afuera. Hay 3 cosas principales que vamos a ver en el sermón de esta mañana. Y el primer punto es perfectamente distintos. Perfectamente distintos, pero con el mismo propósito de glorificar a Dios. Y el cómo glorificamos a Dios quizás es específico para el hombre, específico para la mujer, pero de la manera en la que Dios lo estableció, le va a dar gloria a Dios sí o sí. Así que perfectamente distintos. Ya dijimos la semana pasada que ambos sexos fueron creados a la imagen de Dios, ¿verdad que sí? No solamente el varón o no solamente la mujer, ambos sexos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Eso lo vimos en Génesis 1:26, que dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y dijimos que ahí la palabra hombre significa la humanidad. Cuando en el hebreo tú lees la palabra Adán, esa palabra tiene 3 significados. Significa el varón, significa o se refiere al primer hombre en la tierra, y en tercer lugar se refiere a la humanidad. Así que cuando tú lees Génesis 1:26, está diciendo: vamos a hacer a la humanidad, hombre y mujer, a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Pero el siguiente versículo, de manera muy enfática, habla de 2 sexos. Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen Dios lo creó. ¿Qué dice? Varón y hembra. No dice nada más, ¿verdad? Ninguna otra versión dice algo raro, no. Varón y hembra los creó. Ambos son creados a la imagen de Dios, ambos portan la imagen de Dios, ambos tienen un espíritu, así como el varón, también la mujer tiene la capacidad de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Ambos tienen la capacidad de relacionarse con Dios y relacionarse con otras personas. Varón y mujer tienen razonamiento. A veces parece que la mujer tiene más razonamiento que el hombre, ¿verdad? Pero aún así los dos tenemos razonamiento moral, trabajamos juntos. Los dos, varón y hembra, están por encima de la creación, por encima de los animales. Ahora, todos sabemos que Dios pudo haber creado a Adán de una forma que no necesitara del sexo opuesto, si ese hubiera sido el plan de Dios. Todos aquí sabemos que Dios es todopoderoso y Él puede hacer lo que Él se le dé la gana, ¿verdad que sí? Él es soberano. Él pudo haber hecho desde el principio a un Adán con la capacidad de no necesitar del sexo opuesto, pero eso no era el plan de Dios. Dios no lo formó así, Dios no lo creó neutro en el sentido de no tener un género. Tampoco creó a otro Adán para procrearse. El texto claramente dice: varón y hembra los creó.
Y esto, hermanos, es algo que nosotros los padres deberíamos estar enfatizando y enseñando constantemente con nuestros pequeños, porque el progresismo está empujando con todas sus fuerzas. Por eso decía, si el progresismo está empujando con todas sus fuerzas, la iglesia se va a poner firme y va a empujar con todas sus fuerzas. Cuando hablamos del progresismo, hermanos, estamos hablando de una cosmovisión del mundo, estamos hablando de una forma de pensamiento del mundo, una forma de pensar social y cultural, escucha, que busca un cambio en este mundo para que no haya injusticias. Pero, ¿qué son injusticias para ellos? Por ejemplo, el tema de la ideología de género. Ellos dicen, el mundo dice, es injusto que hayas nacido en un cuerpo con el que tú no te identificas. Es injusto y por eso necesitamos hacer un cambio urgente. Todos aquí sabemos que en los últimos años se ha levantado más fuerte eso, ¿verdad que sí? En las noticias lo vemos por todos lados. Para ellos, leer las palabras de Génesis, varón y hembra los creó, es una tontería. Ellos no lo van a aceptar nunca. Yo quiero que tú veas y escuches lo que está pasando en el mundo. Quizá algunos conocen al pastor maestro Joe Owen, y él en una ocasión, él habla mucho de esto. Dio unas notitas que se las quiero leer. ¿Ok? Esto no es nada nuevo, pero es más fuerte en estos días. Yo quiero que tú escuches lo que está pensando el progresismo y están empujando con todas sus fuerzas. ¿Están listos? Dice esto. Dicen que cada uno posee su sexo biológico, pero que al crecer, al explorar el mundo, ellos pueden adoptar una forma de ser conforme a lo que sientan. Cada individuo tiene una identidad de género propia, que por cierto, cuando ellos hablan de género no se refieren a esto de sexo masculino y sexo femenino. Están hablando de cómo tú te sientas. Por lo que es importante practicar la tolerancia y el respeto hacia las demás personas. Y alguien dice, bueno, es que la tolerancia, el respeto es bueno. Sí es bueno, pero no en este caso. Mira cómo te la quieren poner incluso para que tú te sientas mal. Deja que cada quien actúe como se sienta, porque debemos de practicar la tolerancia y el respeto hacia las demás personas. La identidad de género es la forma como se siente alguien en relación con su sexo biológico, y expresarla es un derecho individual. ¿Sabes de dónde yo saqué esto? ¿Sabes de dónde viene lo que te acabo de leer? Es el formato de muchas escuelas ya ahorita, que hace muchos años como que lo iban introduciendo poco a poco. Ahorita en este 2025 no es nada nuevo y está totalmente abierto al público. Ahora imagínate los niños que pasan ¿cuántas horas a la semana en una escuela? 40 horas a la semana en una escuela, recibiendo toda esta información mientras tú estás trabajando. Luego estos niños salen de la escuela, ¿para qué? Para seguir siendo instruidos por los teléfonos, por los iPads, por las redes sociales, por la televisión, por los juegos, cualquier tipo de aplicación o plataforma digital, que aunque parece que muchos juegos no tienen nada de malo, pero sí tiene comerciales que ellos están mirando y que los está llevando a otras cosas. Y tú dices, no, pero mi hijo creció en la iglesia, él está bien, lo tengo muy bien entrenado, estoy tranquilo. ¿Cuántas horas tiene la semana? No tiene que usar la calculadora, pero tiene 168 horas. Piensa en esto y reflexiona en esto. La semana tiene 168 horas. 40 de esas horas los niños están en la escuela. Más o menos duermen 63 horas a la semana. Eso suena como mucho, hermanos, pero yo le estoy calculando de las 9 de la noche a como las 6 de la mañana, que es lo más normal, ¿verdad? Cuando van a la escuela. 63 horas a la semana. Puse unas 7 horas para bañarse y comer en la semana. Yo sé que suena como mucho, pero estoy hablando de la comida de en medio, la comida, la cena y lo que toman para bañarse en toda la semana, 7 horas. Otras 7 horas para alistarse en la mañana, para ir a la escuela, desayunar, alistarse, irse a la escuela. Y quizá unas 30 horas mirando televisión o estando en los iPads. Si tú dices, no, eso es mucho, pastor, ¿cómo que 30 horas? Bueno, si lo divides en la semana, estamos hablando como un poquito más de 3 horas y algo. ¿Verdad que suena muy razonable?
Eso sumaba alrededor de 145 horas y te quedaban, no tengo la cifra aquí, pero como unas 23 horas, que suena mucho, pero si lo divides en el cada día son como unas 3 horas que te quedan al día. ¿Qué pasa en esas 3 horas si las tienes? Eso es si tú como padre trabajas 40 horas al día. Porque si tú trabajas 10 horas al día y hasta los sábados, estamos hablando de 60 horas. O sea que ya no hay un tiempo realmente con tu hijo. Así que aunque pongamos la excusa que pongamos, te están ganando. Alguien los está instruyendo con esto. Les están inyectando esa dosis del progresismo y ni cuenta nos estamos dando. Por lo tanto, tenemos que ser bien firmes, hermanos, de que hay 2 sexos, biológicamente hablando y bíblicamente hablando. Dios así lo creó, no hay espacio para extras, no hay términos medios, es muy enfático, varón y hembra los creó. Esa es la voluntad de Dios y su voluntad es perfecta, hermanos, y de esa manera le tiene que traer gloria a Dios. Todo lo que está fuera de esta verdad de varón y hembra es una rebeldía y un terrible pecado contra Dios. ¿A alguien le gusta que le escupan en la cara? Qué ilustración tan rara, ¿verdad? A nadie, ¿verdad? Yo no tiene que levantar la mano, pero no sé si a alguien le han escupido su rostro. Qué feo se ha de sentir. Cuando una persona niega los 2 sexos biológicos, cuando una persona no está conforme con su sexo, cuando una persona se identifica con otro sexo, cuando personas distorsionan los roles, están escupiendo en el rostro de Dios, están escupiendo en la imagen de Dios. La creación, hermanos, de Dios es perfecta porque Dios es perfecto. Claro que estamos en un mundo caído, con una naturaleza pecaminosa, pero la manera en la que Dios lo estableció, de esa manera le va a dar gloria a Dios. Y usted y yo no somos absolutamente nadie para querer reescribir la historia que Dios ya escribió aquí. Él ya conoce el final de la película, sabe qué va a pasar con usted y conmigo. Él ya estableció roles, ya definió la naturaleza del ser humano, los 2 sexos. Así que eso le da gloria a Dios porque Dios es perfecto y su creación en ese sentido es perfecta. Somos creados de manera distinta físicamente hablando, tenemos distintos roles, pero sí, con la misma dignidad. Espero que nunca nos esté malentendiendo, hermanos. Ya todos sabemos que tenemos la misma dignidad de varón y hembra. Tenemos los mismos valores o el mismo valor, varón y hembra. Ambos fuimos creados a la imagen de Dios. Tenemos rasgos distintos físicamente hablando y podemos hablar mucho de esto, pero usted ya sabe, físicamente distintos, ¿verdad que sí? 2 sexos distintos, pero estamos creados perfectamente para complementarnos. Así que era la primera reflexión, la primera sección del sermón. Ser muy enfáticos, hermanos, de que solamente hay varón y hembra y que la iglesia tiene que estar muy firme. No te tardes mucho para hablar de eso con tus niños. Tienes que hacerlo ahora porque si no te van a ganar. Si no es que ya te ganaron y no te has dado cuenta, tienes que ser muy firme. Varón y hembra los creó, dice la Escritura. Ahora, la segunda sección dice el llamado del varón. Ya que entendimos de que Dios nos hizo diferentes, nos dio roles diferentes, y la siguiente semana vamos a hablar cómo aunque somos diferentes, Él está instituyendo el matrimonio y nos dice y nos llama que seamos una sola carne. El llamado del varón, responsabilidad y liderazgo. Y vuelvo a recordar algo, hermanos. Pudiéramos hablar mucho en Efesios, en Tito, en Pedro. Esto es el llamado del varón aquí en Génesis. Varones, a ver, digan amén los hombres. No. Digan amén los hombres. Amén. Llévate esas 2 palabras, responsabilidad y liderazgo. Y yo pregunto, ¿qué es ser hombre? ¿Pueden poner la foto? ¿Alguien conoce a este profeta? Bueno, ya quita la foto porque las hermanas ya están así como amén por ese siervo. Ya, ahí está bien. A pesar de que eso, hermanos, no demuestra lo que es un verdadero hombre, lo triste es que hoy ni siquiera a eso llegamos. ¿Te recuerdas esto de, ser hombre es ser alto, fuerte, rudo, cazador?
que por cierto tiene gran razón. El hombre fue creado así, fuimos creados para cazar. Ahora hay confusión que ni a esto llegamos para que te des cuenta lo mal que andamos en este mundo. El autor Miles Monroe dice en su libro que se llama El hombre y la paternidad, que los hombres hoy en día tienen muchas preguntas sin respuesta. Preguntas que antes las respondíamos así, ahora son preguntas sin respuesta. Y en ese libro él menciona 4 preguntas que se las voy a dar súper rápido. Eso es lo que el hombre se está preguntando allá afuera. Número 1, ¿acaso el hombre todavía está llamado a ser proveedor y protector? Hoy en día la mujer sale a trabajar y ella se provee para sí misma su propio pan y dice que ya no necesita ayuda y que no necesita protección. La pregunta número 2, ¿acaso el hombre sigue siendo líder y la autoridad en el hogar? Ya no está eso claro últimamente, porque la mujer dice: tú no eres mi autoridad, yo no soy tu esclava, yo produzco mi propio dinero y tomo mis propias decisiones. Y antes de seguir, no le estoy tirando a la mujer, es solamente un ejemplo de lo que está pasando allá afuera con los hombres. Pregunta número 3, ¿acaso el hombre debería seguir mostrando caballerosidad? ¿Debería abrirle la puerta para mi mujer, acompañarla, pagar su cena en una cita con ella? Y dice el autor del libro que ahora si alguien, un esposo le acomoda la silla, ella dice: gracias, pero yo lo pude haber hecho sola. O le abre la puerta a la mujer y ella dice: ¿acaso me miras que soy inválida? Lo que antes diría gracias, ahora se está distorsionando incluso eso. No estoy justificando al varón, ahorita llegamos a otras partes. La 4ª pregunta, ¿acaso todavía el hombre es el defensor de su familia y de su propiedad y de su país? ¿Verdad que cada vez hay más mujeres entrando en las filas de las fuerzas policiales? Quizá 100 años atrás era muy raro ver a una mujer policía, hoy es algo muy normal. Incluso eso está entrando en la política, y yo sé que aquí muchos me van a tirar tomates, pero yo hablo de mi país, México, y lo vemos muy orgullosos de que tenemos una mujer. Discúlpame, pero eso no es algo bueno, es una consecuencia del pecado. Eso te está mostrando abiertamente a la distorsión que tenemos en nuestro país. No es algo sano. Ahora, mira lo que dice Génesis 2:7 para empezar a estudiar poquito a poquito al varón. Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El texto, hermanos, nos está diciendo que Dios nos formó de manera diferente. Ya lo dijimos la semana pasada. El hecho de que Dios dijo en Génesis: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, es suficiente para decir: algo tiene Dios con nosotros, algo nos está dando de manera especial, porque nunca había dicho eso. Él dijo: sea la luz, y fue la luz. Creó animales, plantas, pero cuando iba a crear al ser humano dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, varón y hembra. Pero ahora, para crear al ser humano, al hombre, también lo está creando de manera diferente, porque dice que lo creó del polvo de la tierra. Pero también el texto nos está diciendo cómo nos dio vida. ¿Cómo nos dio vida? Dice el texto: y sopló en su nariz. Qué impresionante, qué milagro de nuestro Dios, que sopló su propio aliento y el ser humano comenzó a existir y empezó a respirar. Luego en el versículo 8, si me siguen, Génesis 2:8, no se pierda de ahí, nos dice dónde nos colocó. Dice: y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Yo sé que hay mucho para detenernos. Este huerto, este jardín del Edén se asemeja al tabernáculo de Moisés, se va a asemejar a Cristo en nuestro tabernáculo e incluso a la eternidad, pero no es por la línea que estoy siguiendo. Yo quiero que tú te cuestiones para qué nos puso ahí. ¿Para qué Dios puso al primer hombre en el huerto del Edén? Esa respuesta, el para qué, terminará siendo el llamado del varón. ¿Para qué nos puso ahí? Nos da la respuesta el versículo 15 al 17. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué, hermanos?
para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no podrás comer, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahí tú estás viendo un patrón. Quizá no miras de manera explícita la palabra responsabilidad y la palabra liderazgo, pero en lo que yo acabo de leer, hermanos, implícitamente tú estás viendo el llamado del varón. ¿Y cuál es? Son dos palabras: responsabilidad y liderazgo. Eso ya lo vimos desde antes. Vuelvo a repetir que en Génesis 1:26 Dios le dijo al hombre: ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre los ganados, sobre toda la tierra. En Génesis 1:28 les dijo: multiplíquense, sean fecundos, llenen la tierra, ejerzan dominio nuevamente. Ahora, entendemos que hay cierto sentido en ambos. En Génesis 1 hay un sentido de ambos. Cuando en Génesis 1 Dios está diciendo: gobiernen sobre la tierra, les está hablando a ambos. Pero no hay ninguna duda que en el varón, en el sexo masculino, hay mayor fuerza, por lo que vemos en el capítulo número 2. Sobre todo por lo que va a seguir diciendo después. Ahora, una vez más, hermanos, en Génesis capítulo 2, versículos del 15 al 17, estamos viendo dos cosas importantes. Mira el versículo 15 y ahí tú miras una responsabilidad laboral, y en el versículo 16 y 17 tú miras una responsabilidad espiritual. Lo voy a volver a repetir para que no se me confundan. En el verso 15 vemos una responsabilidad laboral, y en el verso 16 y 17 vemos una responsabilidad espiritual. Primero vamos a ver la responsabilidad laboral. El verso 15 literalmente dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Quiero pensar que la mayoría tiene la traducción de la Reina Valera. La traducción de la Biblia de las Américas, que ya saben que es una traducción más cercana al hebreo, al griego también. Esta versión dice: para que lo cultivara y lo cuidara. Repito, para que lo cultivara y lo cuidara. Así que no se me pierdan, varones. Tenemos dos responsabilidades. Una es laboral, la otra es espiritual. Ahorita vamos a ver la primera, que es la laboral, la responsabilidad laboral. Y debajo de esa frase, responsabilidad laboral, dice que estamos llamados a cultivar y cuidar la tierra. Así que de una manera breve, ¿para qué decía breve, verdad? No voy a ser breve. Pero vamos a ver lo que significa esto de cultivar y cuidar la tierra. Eso es para los hombres. ¿Ok? Escuche, la palabra cultivar viene de la palabra hebrea abad, que significa trabajar, servir, labrar. Por eso los hombres, hermanos, estamos llamados a eso. Dios nos dio mayor fuerza física, no nada más porque se le antojó. Él tiene un propósito con todo eso. Nos llamó a servir y a trabajar. Cristo mismo dijo: yo no vine para ser servido, sino para servir. Y nos haría muy bien que los hombres dijeran eso, hermanos. Nosotros somos siervos, los hombres son trabajadores, los hombres están aquí en la iglesia, en su casa y en la sociedad para servir. No nos gusta que nos digan eso, hermanos, pero el hecho de que en todas las iglesias actuales sean las mujeres las que están sirviendo, los que están llevando la batuta de la orquesta, es la mayor prueba del declive de la masculinidad bíblica. ¿Vio que ningún hombre dijo amén ya? Es la realidad. No nos gusta, pero tenemos que ponernos los pantalones porque las mujeres están llevando la batuta y eso es una señal de que algo está mal. No es que estemos haciendo mal a la mujer, ya lo hemos visto en la Biblia, que valemos igual, simplemente nos dio distintos roles. El hombre es el que está llamado a trabajar, ponerse las pilas, servir, obrar, es la palabra hebrea para cultivar. Ahora, en aquel sentido, hermanos, en Génesis, en ese tiempo, esta palabra hebrea que se está utilizando en el sentido agrícola y no debería de extrañarnos porque están puestos en un huerto para labrar la tierra. No significa obviamente que todos tendríamos que trabajar como agricultores, por supuesto que no, pero sí en el sentido de cultivar, de trabajar, de servir.
Hay un autor de un libro que dice: nadie respeta a un hombre que no trabaja. Y hasta se me hizo un poquito chistoso porque él dice: está bien que seas feo, torpe, hasta un poco desagradable, siempre y cuando trabaje duro. Por eso que hay muchos feos, ¿verdad? Pero como son trabajadores, tienen una esposa que está allá a su lado. Dice: pero no hay nada peor que un tipo que no quiera trabajar. El hombre fue llamado a trabajar. Dicen amén los hombres. Pablo dijo: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. El martes, hermanos, en el estudio mirábamos que el trabajo es algo bueno y es un regalo de Dios. No es un castigo por el pecado, porque dijimos que antes de que el hombre fallara, antes de que el hombre desobedeciera, Dios ya había instituido el trabajo. Es un regalo de Dios y debemos de estar gozosos por el trabajo que Dios nos ha dado. Así que no es una consecuencia del pecado, es un regalo de Dios. Quizá cuando el pecado entró en el mundo, cambió la naturaleza del pecado. Por eso ahora algunos quizá detestan el pecado, quizá vas molesto a tu trabajo, quizá la naturaleza cambió, pero el trabajo ya había sido instituido por Dios y es un regalo de parte de Dios. Regresando a Génesis 2.15, no se me pierda de Génesis 2.15, ya miramos que la palabra cultivar significa trabajar, servir, pero luego viene la otra palabra, cuidar o guardar. Viene de la palabra hebrea shamar, que significa vigilar y proteger. Voy a así hacer como una línea de lo que he hablado hasta ahora para no confundir. Hay dos responsabilidades: la responsabilidad laboral y la responsabilidad espiritual. Por ahora estamos estudiando la responsabilidad laboral. Por un lado estamos llamados a cultivar, o sea, trabajar y servir, pero por otro lado estamos llamados a cuidar, guardar. Y por eso, hermanos, los hombres ya tienen un instinto de proteger. ¿A poco no, esposas? Se supone que el hombre ya tiene un instinto de proteger y vigilar, y por eso la mujer se tiene que sentir segura con su macho ahí al lado. Feo lo que sea, pero segura con su macho. Si de pronto se escucha un ruido por la noche a las 12 de la noche, no va a decir el hombre: ándale, sal vieja, porque se escuchó algo ahí por la puerta. ¿Quién tiene que salir a ponerse? Ya están señalando algunos. El hombre es que tiene que salir y abrir la puerta, aunque sea tembloroso lo que sea ahí con la lámpara, pero te toca a ti. Tú estás llamado a guardar y proteger. ¿Verdad que sí, Betsy? Ya, Betsy, déjame predicar. Ahora, esta palabra hebrea shamar es la misma palabra que se utiliza para describir al Señor Dios. Deberíamos de sentirnos como hombres honrados que nos puso un poquito de su imagen en nosotros. Así como Dios es un protector, ¿a quién llamó a ser protector? Al hombre. Es la misma palabra cuando decimos que Dios es nuestro protector. ¿Cuántos pueden decir que Dios es nuestra roca? ¿Cuántos pueden decir que Dios es nuestro defensor? Nuestra roca firme, nuestra torre fuerte. ¿En qué piensas cuando tú lees que Dios es nuestra roca fuerte? ¿Te suena algo firme? ¿Algo estable? ¿Algo fuerte, seguro? Él es nuestra roca sólida. Tenemos seguridad. Es la misma idea que se aplica a un soldado que tiene que demostrar esa firmeza. Así el papá está llamado a ser la torre fuerte de su familia. Esa palabra, hermanos, volviendo a enfatizar la palabra guardar, acuérdense que todos los varones estamos llamados a guardar, proteger. Ya dijimos que es la misma palabra que se usa para referirse al Señor Dios, y es la misma palabra que vemos en el Salmo 121. Vaya con su Biblia al Salmo 121. La misma palabra hebrea shamar que se le dio al hombre que debe de guardar la tierra, es la misma palabra hebrea del Salmo 121, que todos conocemos de memoria. Y el Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Si alguien se está preguntando ¿de dónde viene mi ayuda? ¿De dónde viene mi socorro? Necesita algo la persona. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te, ¿qué dice? Guarda.
palabra shamar. Ya anteriormente, hermanos, yo he ilustrado esta figura de un velador. Todos saben lo que es un velador. No sé si tiene otro nombre en otros países. El velador que está quizá trabajando de las 10 de la noche a las 6 de la mañana y su trabajo es vigilar el local. Una escuela, no sé, un hospital, y está el velador. Quizá hoy en día por la tecnología ya no vemos mucho eso, pero era muy normal que tuviera alguna localidad un velador. No hay nadie en todo el local, ese es él solo. Su trabajo es cuidar, guardar, proteger. Ese es su trabajo. No se puede dormir porque por eso se llama velador. Y si tú sigues en el Salmo 121, el versículo 4, dice: aquí no se puede dormir el velador, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel, el que guarda su iglesia, el que guarda su familia, el que guarda a nosotros. Él no nos va a dejar solos, Él está velando por cada uno de nosotros. Incluso en el versículo 7 dice: Jehová te guardará, ahí está la palabra, te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Por lo tanto, el varón está llamado a trabajar, por eso es que nosotros proveemos para la familia, y en segundo lugar está llamado a cuidar, y por eso es que nosotros protegemos a nuestra familia. Pero dijimos que no solamente es la responsabilidad laboral, sino también es una responsabilidad espiritual. Vamos regresando nuevamente a Génesis, capítulo 2, los versículos 16 al 17, y para refrescar nuestra mente lo voy a volver a leer. Dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis ciertamente morirás. Y cuando Dios está dando esta orden, hermanos, ¿quién no había sido formada todavía? Eva. Dios está dando una orden, Él está solo, lo cual nos enseña que el hombre es el que tiene la responsabilidad de liderar a su mujer y a su familia, porque ¿a quién se le dio la orden? La orden se le dio a Adán, el primer hombre sobre la tierra. Todavía no formaba Dios a Eva, así que nota cómo nosotros somos los que tenemos esa responsabilidad. No quisiera salirme mucho del tema, si quieren nada más escuchar, pero conocemos 1 Timoteo 2, 13 y 14, que dice: porque Adán fue formado primero y después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¿Sabes por qué dice que la mujer no fue engañada? Porque a ella no fue a la cual se le dio la orden. ¿A quién se le dio la orden? Se le dio a Adán, y él sabía la verdad y él desobedeció. Y como Adán falló, ¿cuál es la consecuencia el día de hoy, hermanos? Como Adán falló, ahora el hombre sufre a la hora de guiar a su familia. Y por eso vemos lo que vemos en este día, en este mundo caído y perdido. Estamos viendo eso como consecuencia del pecado. Así que el llamado del hombre, ¿cuál es? Lo podemos resumir que es dar gloria a Dios, pero a través de ¿qué? Como dice el hermano, la responsabilidad de trabajar, pero también una responsabilidad espiritual. El hombre está llamado a cultivar y cuidar, en otras palabras, trabajar y proveer, y el hombre está para guiar espiritualmente. Por cierto, hermanos, cada vez que hablamos de que el hombre debe de guardar y proteger, ¿verdad que nada más pensamos en sentido físico? Si se va a meter algún ladrón a la casa, yo me voy a poner enfrente porque yo quiero defender, proteger. Pero el hombre también protege espiritualmente. Tú eres el responsable también espiritualmente. Estás guardado en ese sentido contra las acechanzas del diablo. Tú estás protegiendo a tu familia también. Un hombre bíblico es aquel que muestra responsabilidad y liderazgo. Trabaja en el sentido de cultivar y guardar o proteger. Y muestra liderazgo guiando espiritualmente a su familia. Así que ese es el llamado del varón. Si fue mucha información, acuérdate de palabras claves: responsabilidad y liderazgo. Llamados a una a una responsabilidad laboral y una responsabilidad espiritual. Ahora vamos a ver en tercer y último lugar el llamado para la mujer, lo cual es ser una ayuda idónea. Una vez más, vuelvo a repetir, hermanos,
Hay mucha información en otros libros, pero me voy a enfocar en lo que dice Génesis. El llamado para la mujer ser ayuda idónea. En el momento en el que una mujer escucha ayuda idónea, ¿qué pasa? Ya hay un problema. Comenzamos con la misma pregunta: ¿qué es ser mujer? Me encanta ver videos de apologistas que salen a las calles a preguntarle a los estudiantes de la secundaria, del colegio, de la universidad, ¿qué es ser mujer? Y no saben definir lo que es una mujer. La definición que siempre se ha sostenido a través de la historia por cuestiones biológicas, científicas, incluso bíblicamente hablando, es que una mujer es ese ser que tiene cromosomas XX, es obvio, es capaz de gestar, es capaz de quedar embarazada, de dar a luz. Y sabemos que a lo mejor por cuestiones médicas especiales, biológicas, puede haber una mujer que en algún tiempo no puede dar a luz, lo cual no se convierte en un patrón para todas. Dios sabe lo que está haciendo y la persona tiene que aprender a esperar en Dios, porque aún en eso tú le vas a dar gloria a Dios. No es un error, Dios no se equivoca. En eso, en esa situación, tú le tienes que dar gloria a Dios. Pero todos sabemos que una mujer es la que tiene la capacidad de gestar y dar a luz. Yo no sé si es la primera vez en 4 años que se apaga el aire, me escucho mejor. ¿Verdad que sí? ¿Alguien sintió eso? O no sé si es el Espíritu Santo aquí, pero me escucho mucho mejor, qué bueno. Disculpen por eso, hermanos. Mira la respuesta feminista, lo que diría una mujer feminista, hermano. Y hermanos, tenemos que ver eso para que tú sepas lo que allá afuera están pensando y cómo tú te tienes que defender. Una mujer es la respuesta de ellos. Dice: una mujer es alguien que ha sido formada socialmente en un rol femenino, o sea, es una persona que como la vistieron de mujer, como le hablaron como mujer, como la trataron como mujer, pues entonces la pobrecita se tiene que sentir mujer. Niegan la biología, niegan la ciencia, niegan la escritura, la cual es inspirada por Dios. Todo el consejo de Dios es inspirado por Dios, útil para corregir, instruir. Es una palabra perfecta, suficiente, con autoridad. Y lo que esta Biblia dice, nosotros lo creemos. Aquí dice varón y hembra, sabe cuál es el rol para el hombre, cuál es el rol para la mujer, pero aquí las personas están negando eso. Incluso la respuesta posmoderna o progresista sería simple: una mujer es quien se identifica como mujer. Y esta mala definición, por supuesto que los va a llevar a malentender su propósito. Si no puedes definir ni siquiera lo que es una mujer, ¿cómo vas a poder entender el propósito para la mujer? ¿Cómo vas a dar gloria a Dios cuando estás escupiendo en la imagen de Dios? Les enseñan que el valor y la dignidad de una mujer dependen de la autoridad, de su poder, de sus logros, su belleza y su independencia. Pero la Biblia dice que el valor y la dignidad de una mujer están en ser la imagen de Dios. Son la imagen perfecta de Dios, así como Él las ha creado, porque nuestro Dios, repito, es perfecto. Otra cosa que se enseña y se mira mucho en los últimos años, hermanos, es el tema de la igualdad de género, y por eso vemos a varones compitiendo o participando en competencias de mujeres, o mujeres participando en competencias de hombres. El mundo le está enseñando a la mujer y le está metiendo en su corazón, en su mente, les está enseñando, inyectando a las mujeres: vive para tu propia gloria, piensa en ti misma, ámate a ti misma, cumple tus propios sueños. Y la Biblia le enseña a la mujer lo contrario. La Biblia le dice a la mujer: tienes que vivir para mi gloria. ¿Y cómo una mujer vive para la gloria de Dios? ¿A quién le creemos? ¿A un ser humano como yo, al mundo, o lo que la Biblia dice? Mira lo que dice claramente el versículo 18. Así que las mujeres no pueden borrar ese texto, ahí está en la Biblia, el versículo 18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Hasta este momento Dios nunca había dicho que algo no era bueno, ¿verdad que no?
En el capítulo 1, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, bueno, todo el capítulo 21, y ahora va a llegar al capítulo 2, y por primera vez ahora dice, y vio Dios, no es bueno. No he terminado la frase, pero así comienza, ¿verdad? No es bueno. Hermanos, cuando en Génesis 1:31 dice, y vio Dios que era bueno, ¿a qué se refiere? ¿Nada más al varón o a la mujer? Acuérdense que el capítulo 1 de Génesis lo está mirando de manera general. Ahí está incluido el varón y la mujer. Varón y hembra, ¿se recuerda? Y al varón y hembra les está diciendo, todo esto es bueno. Ahora llega el capítulo 2 y nos está dando el orden. Crea al ser humano, al hombre, y dice por primera vez, no es bueno. ¿Dios se puede equivocar, hermanos? ¿Puede Dios cometer algún error? Por supuesto que no, Dios no se equivoca. Él solamente nos está mostrando la obra que aún no ha terminado. No es bueno, pero sigue diciendo que el hombre esté solo, porque yo tengo planeado algo especial para ambos. Ambos me van a dar gloria. Los he formado de manera distinta para que se unan en una sola carne y me den gloria y representen mi imagen en el mundo. Una vez más, vuelvo a repetir, Dios pudo haber creado un Adán que no necesitara de una mujer, pero ese no era el plan del Creador. Nunca fue el plan del Creador. La idea del Creador no era duplicar a otro Adán. Dios pudo haber formado otro Adán. Esa no era el plan de Dios. La respuesta obvia a la pregunta, ¿cuál es el llamado de la mujer? Es que está llamada a ser ayuda idónea para su familia, para su marido. Pero ¿qué significa eso? Lo hemos estudiado muchas veces, yo lo sé. ¿Qué no significa ser ayuda idónea? No significa asistente inferior. Para que no salgan tristes las mujeres del servicio de hoy, para que no salgan desanimadas. No eres un asistente inferior. No significa menor dignidad, no significa menos, no significa insignificante, porque ya dijimos desde el capítulo 1 que varón y hembra valen igual delante de Dios, tenemos la misma dignidad, simplemente son roles distintos. Entonces, ¿qué significa ser ayuda idónea? Como muchos saben, la palabra ayuda viene de la palabra hebrea eser, que significa brindar ayuda o ayudador. Esa palabra es muy conocida, eser. De ahí viene el nombre Eliezer. Mi hermano mayor de sangre se llama Eliezer. Eser. Dios es mi ayudador. El nombre Eleazar también. Dios es mi ayudador. Es lo que significa. Otras definiciones de la palabra ser son auxilio, ayuda, defensor, defensa. Me causaba gracia a mí, hermanos, cuando yo estudiaba que la palabra ser, uno de los significados es auxilio. El hombre sin la mujer gritaría todo el tiempo auxilio. No podemos solos, se nos quemarían muchas cosas, haríamos medio desastre. En algunas cosas ya la llevamos y hacemos algo bueno, y los que no están casados tienen que aprender eso. Gloria a Dios por el matrimonio, ¿verdad que sí? Necesitamos a nuestra esposa como una ayuda especial. No solamente dice ser, es la palabra ayuda, pero la palabra idónea ya sabemos que viene de la palabra kenegdo, que significa enfrente de, opuesto a. ¿Cómo que significa opuesto a? Con razón me va muy mal en mi matrimonio, siempre andamos opuestos o no nos ponemos de acuerdo. Es opuesto en el sentido de que somos diferentes. Estamos delante de, enfrente de, somos opuestos en sexo, somos opuestos físicamente hablando y al mismo tiempo estamos para ser uno. Un piano, Wellington lo sabe muy bien, ¿verdad? Tiene teclas de color blanco y de color, ¿de cuál? Negro. Cualquier persona sabe eso. No es un error se mira muy feo todo blanco, vamos a poner unas teclas negras para que se mire más bonito el piano. No, esas teclas negras tienen algo muy especial. Funcionan para hacer algunas escalas mayores, armónicas,
melódicas, blues, grados, griegos. Son notas sostenidas o bemoles que sin ellas no sería lo mismo. ¿Qué mejor ejemplo? Porque el color negro y el blanco es lo más opuesto. Podemos ser muy diferentes y al mismo tiempo todas esas teclas tocándose con conocimiento musical forman una melodía, expresan una idea musical, hay armonía entre ellos. Así una vez más nosotros, los varones y las mujeres, somos diferentes y estamos llamados a ser uno. El pastor Miguel Núñez, en un libro que se llama Revolución Sexual, que también estudiamos en la escuela dominical hace algunos años, dice: son opuestos de diversas maneras, pero formados para complementarse de modo perfecto, como una imagen en un espejo. La ayuda idónea es, pues, alguien que complementa a la otra persona y la asiste para ser más fructífera. Ahora, yo quiero que si alguien toma notas, anote 2 Corintios 4:4. Y 2 Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios, pero Dios con D minúscula, dice: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El enemigo, hermanos, no descansa. Y de hecho creo que está trabajando con mayor velocidad hoy en día. Y hay algo que él está atacando de manera contundente y es el matrimonio. Está atacando a ambos sexos y por eso una mujer no creyente luchará siempre y va a batallar para encontrar gozo en el diseño perfecto de Dios. Una mujer del mundo siempre buscará la igualdad, pero de manera errada. Nosotros sabemos que somos igual delante de Dios en valor, como lo hemos dicho, pero ellas buscarán la igualdad en todo y eso nunca va a ser posible. Somos igual en valor, pero diferentes en roles. Así lo estableció Dios. ¿Por qué crees que luchan tanto por eso, hermanos? ¿Por qué crees que en los últimos años, quizá en el último siglo más que nunca antes, está corriendo con mayor velocidad y más chocan con esta verdad? Sigamos leyendo, hermanos, en Génesis 2, 19 y 20 para ir avanzando. Estoy casi ya por terminar. Dice Génesis 2, 19: y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Y yo sé que estos textos han causado debates, diferentes opiniones, porque hasta suena medio extraño el texto. Porque dice que Dios le va a hacer una ayuda idónea y pareciera que el texto da a entender que empiezan a buscar por los animales y si no encontró nada. Literalmente como si Dios estuviera haciendo un desfile de animales y no se encuentra ayuda para él. Y voy a citar aquí al pastor John Piper, que dice: por supuesto que Dios sabía que Adán no iba a encontrar ayuda idónea. Dios lo sabe todo. Y lo hizo pasar por todo eso para dejar un punto bien claro, para enfatizarle a Adán de que Dios tiene algo para él que no lo va a encontrar entre los animales, sino alguien de su propia naturaleza. Por eso Adán exclama más adelante: esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne, y le da el nombre. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Como si Adán dijera: esta sí es especial para mí, porque de mi propia naturaleza ha sido formada. Ahora, ya sabemos también cómo fue creada la mujer. Génesis 2:21. Para que se sonrían un poquito, es mi última hoja, miren. Ya, es más, mire, aquí la voy a poner. Ya mero terminamos. ¿Están despiertos? Génesis 2:21 dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño y profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, otra traducción dice tomó parte del costado, y cerró la carne en su lugar. ¿Y por qué Dios no creó a Eva de la misma manera que Adán? Acuérdense que Dios creó al hombre
sopló, le dio aliento, lo formó del polvo de la tierra, pero no se mira el mismo patrón con Eva. Una vez más, Dios quería mostrarle a Adán que ella era de su propia naturaleza, salió de ella, de su misma esencia, y que ella, al igual que él, sería portadora de la imagen de Dios. Algunos han utilizado aquí este sermón, este pasaje, este texto, para hacer una tipología, y para serles sincero, hermanos, no sé si está del todo correcta, simplemente me llamó la atención, pero algunos leen este pasaje y de aquí sacan una tipología, una similitud, un paralelismo con Cristo, y dicen esto: Cristo es el segundo Adán, todos saben eso. Está el primer Adán, Cristo es el segundo Adán. Dice, Dios hizo caer a Adán, el primer Adán, en un sueño profundo, ¿cierto? Luego de su costado formó a la mujer, la que sería después llamada su esposa. ¿Les suena algo conocido? Cristo es el segundo Adán, el cual durmió en el sentido de morir en la cruz. Su costado fue traspasado, su costado fue abierto. Y Juan 19 dice que salió agua y sangre de su costado y se sacrificó por su iglesia, la cual más adelante sería llamada su esposa. Del costado de Adán brotó vida para Eva, del costado de Cristo brotó vida para su iglesia, vida eterna, vida abundante en la persona de Jesucristo. Eva, la mujer que fue tomada del costado de Adán, fue presentada como esposa de Adán, y la iglesia será presentada como esposa de Cristo. Voy a concluir con esto, iglesia. El hombre tiene la responsabilidad de liderar en el trabajo, de liderar espiritualmente. La mujer tiene la responsabilidad de complementar con amor, de complementar con sabiduría, con ternura. No es una competencia, porque hoy en día parece como si fuera una competencia, como si dijeran: aquí está la línea, ahí está el hombre, la mujer, 1, 2, 3, corran a ver quién llega primero, y parece una competencia. No es una competencia, para nada. Es un diseño divino y perfecto de parte de Dios. Pero el pecado distorsionó este diseño, y repito que de eso vamos a hablar después. Ahora el hombre abusa de su liderazgo y la mujer sigue intercambiando roles. Estamos viendo una cultura donde la Biblia es una locura y están redefiniendo el diseño establecido por Dios en su santa palabra. Y voy a leer estas estadísticas. 2.8 millones en este país se identifican como transgénero. No estoy hablando de todo el mundo, nada más en este país se identifican como transgénero. Entre los jóvenes, 2.7 más o menos de los 18 a los 24, y los adolescentes de los 13 a 17 también sufren del mismo problema. Los niños y los adolescentes en el mundo, de 1.2 a un 2.7 se identifican como transgénero. Una vez más, en este país, el 3.3% de estudiantes de la high school, muy jovencitos, se identifican como trans, y el 2.2 está cuestionando su género. En Estados Unidos, mira esta cifra. En Estados Unidos, en el 2016, no tiene mucho, en el 2016, 4.550 pacientes se sometieron a una cirugía para cambiar de sexo. ¿Recuerdas el número que dije? 4.000, con que digas 4.500. ¿En qué año? 2016. En el 2020, nada más 4 añitos después, 13.000 personas se sometieron a esta cirugía para cambiar de sexo. Así que alguien diría: pero pues qué manera tan fea de terminar un sermón. Vamos a reflexionar. ¿Qué vamos a hacer, iglesia? ¿Qué hacemos? Ahí nada más cierre sus ojos y pregunte: ¿qué hacemos, iglesia? ¿Qué hacemos? ¿No será que el mundo se nos está adelantando y los varones y mujeres seguimos muy cómodos en este mundo?
¿qué hacemos? Cierren todos sus ojos. Es más, yo sé que la mayoría de sus niños están aquí presentes. Si tus hijos están aquí, ¿por qué no aprovechas para poner a tus hijos en las manos de Dios, basado en el tema que estamos hablando ahora? ¿Tú crees que esto va a mejorar, iglesia? ¿O crees que esto va de mal en peor? Así que nada más reflexiona en esto. Ya abiertamente en las escuelas se está hablando de esto sin nada de miedo, absolutamente abierto al mundo. Piensa cómo tú, que eres parte de la iglesia, tienes que mantenerte totalmente firme, fuerte en nuestro Creador, para que si el mundo cada vez está más distorsionado, usted y yo nos podamos enfocar en portar la imagen de Dios como a Él le agrada. Una imagen que se va renovando a la imagen de nuestro Dios. Una imagen que sabemos que no es perfecto, pero a través de la palabra de Dios, escudriñando la palabra, abrazando la palabra, meditando en la palabra, alimentándonos de la palabra, podemos ir luchando contra el progresismo y podemos ir luchando por nuestras familias, podemos ir luchando por la iglesia local, firmes en una imagen que Dios creó de manera perfecta, que aunque el pecado la haya distorsionado, nuestra tarea sigue siendo la misma, no ha cambiado. Ora por padres firmes, ora por hombres bíblicos, hombres de palabra, hombres de oración, hombres de estudio, hombres seguros, hombres que son responsables en su trabajo, hombres que cuando llegan a sus casas están listos para proteger, pero no tanto físicamente, sino proteger espiritualmente, como alguien que está velando, guardando todo lo que entra en ese hogar, como un filtro, como diciendo aquí no pasa nada, yo estoy protegiendo espiritualmente. Oramos también por las mujeres para que nunca se dejen caer por lo que está pasando allá afuera, que nunca vean esto como algo negativo y por qué nos tienen que estar enseñando eso, por qué tienen que estar diciendo eso, yo quiero ser libre y hacer lo que a mí se me antoja, sino que haya mujeres que dicen, yo sé que yo valgo igual delante de Dios, pero Dios en su soberanía y en su perfección, Él decidió que yo como mujer fuera diferente. Así que oro para que las mujeres en esta iglesia puedan afirmar eso y decir, yo estoy aquí para ser una ayuda idónea para mi esposo y para darle gloria a Dios de esta manera. Porque tú como mujer tienes que decir y pensar y reflexionar que cuando tú te sometes, cuando tú eres esa ayuda idónea, tú estás portando la imagen de Dios como no te imaginas. Y estás dando gloria a Dios, a Él, como Él lo merece. Oramos, Señor, por las familias enteras en este lugar y por los niños, así como ya también se ha orado por ellos. Los ponemos en tus benditas manos para que nosotros podamos enseñarles a ellos y que ellos estén preparados también, porque cuando estén allá en el mundo van a toparse con eso. Y oramos para que ellos puedan a su temprana edad estar firmes de que ellos son la imagen perfecta de Dios. Lo ponemos todo en tus benditas manos. Señor, te pedimos todo esto en el poderoso, amoroso y glorioso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén, amén.